El patrimonio cultural es no importante, es muy importante, porque sin patrimonio cultural un pueblo no sería como un paquete de cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos la suerte, los vascos, de tener un patrimonio antiquísimo, de que nuestros padres, nuestros abuelos nos han transmitido un montón de cosas y luego nosotros tenemos la obligación de pasar todo eso que hemos aprendido y de esas tradiciones a los que vienen detrás, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo es lo que estoy haciendo. O sea, no tengo 7 hijos, tengo 7 nietos y yo les hablo una y mil veces de nuestras cosas. Yo también les hablo de otras muchas, pero las nuestras, importantísimo. O sea, el patrimonio cultural es muy importante para que un pueblo sea pueblo. Si no, seríamos una masa. Sin ninguna duda, Euskadi es un pueblo interesante en cuanto a cultura. De hecho, yo creo que nuestras tradiciones no las tiene cualquiera. O sea, tenemos una forma de vivir, tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de comer que llama la atención no solo en España, en el mundo entero. O sea, los vascos somos muy pocos, pero somos muy buenos. Un pueblo come como es y es como come. Y nosotros comemos muy bien y somos un pueblo cojonudo. Y entonces la cultura gastronómica de Euskadi, sin ningún género de dudas, es de las más importantes que hay en el mundo. Y esto ya lo digo mirando a la cámara porque lo digo con toda la confianza. No tenéis más que ver cómo está funcionando la gastronomía en el mundo. Nosotros estamos colocados, yo diría que entre las 3 mejores cocinas del mundo. Yo siempre he dicho que la cocina, la francesa, la china y la vasca están ahí. Hay otras muchas y muy buenas. Pero nosotros, siendo un pueblo tan pequeño, es impresionante hasta dónde estamos llegando. Hay muchos cocineros de cualquier rincón del mundo que están interesadísimos en nuestras formas de cocinar, en nuestros chipirones en su tinta, en nuestros bacalaos al pil-pil, en nuestros guisos, en nuestras parrillas, en nuestras sidrerías, en nuestro chacolí. Somos un país pequeñito, pero muy rico en cultura gastronómica. Pues que no se compliquen mucho, que pregunten a sus padres y a sus abuelos, abuelo, aitá, ¿cómo ves esto? ¿Y por qué somos así? ¿Y por qué hacemos estas cosas? ¿Y por qué aquí se juega la pelota de la manera que se juega esta afición? ¿Y por qué aquí el cerdo tiene tanta importancia? ¿Y por qué el pescado fresco y el azul y el blanco tienen tanta importancia? ¿Y por qué se hacen esas salsas? La salsa verde con perejil, la salsa vizcaína, el pil-pil. ¿Y por qué? Y tú preguntas a tus padres y a tus abuelos eso y te van a dar una gran base para que hagas un bonito reportaje que probablemente te lo premiarán.